Sí, hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de la Caracola. Buenos días, presidente. Pues en el mismo sentido, realmente hemos vivido en estas últimas semanas como la experiencia de la disolución del núcleo del poder del anterior régimen, con las declaraciones de Lozoya, la posibilidad de la extradición de García Luna y los hechos que se ligan con Ayotzinapa y que empiezan a resolver también esta imbricación entre el poder y el crimen organizado que se denomina narcoestado. Entonces estamos llegando de alguna manera al fin de una época y la consulta puede señalar el punto final. En muchos lugares del mundo se ha juzgado a expresidentes y en la mayoría de los casos, como en Argentina, por ejemplo, con la ley de punto final, fue producto el juicio de un decreto presidencial. Pero aquí vamos a vivir una experiencia de alguna manera inédita, que es casi como el triunfo popular, que es la participación de toda la sociedad en la decisión de ponerle fin a un régimen, porque el juicio representa eso. Entonces la pregunta sería, para la cuarta transformación, ¿qué quiere decir este punto final? ¿Quiere decir iniciar un nuevo camino? ¿Quiere decir poderse desligar más claramente del pasado? ¿Qué quiere decir? Eso y una segunda pregunta. Pues quiere decir que son tiempos nuevos, que es una etapa nueva, que ya no se puede permitir la corrupción y la impunidad, y que hacia adelante no debe de haber privilegios ni abuso de autoridad ni prepotencia en los servidores públicos, que no deben cometerse delitos que han afectado mucho al pueblo y a la nación. Por ejemplo, la corrupción, lo que se ha dejado de entregar a la gente de recursos económicos por desvíos en beneficio de unos cuantos, de cómo México se fue convirtiendo en un país con una monstruosa desigualdad económica y social, donde muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Y esto no fue producto de el esfuerzo, el trabajo, la dedicación del sector empresarial, como sucede en otros países y también en México, sino esta insultante concentración de la riqueza se produjo por la corrupción que imperó durante mucho tiempo. Aquí hemos hablado de cómo traficantes de influencia se hicieron inmensamente ricos, sobre todo en el periodo neoliberal. Es el periodo de mayor saqueo que ha habido en la historia de México. Ni siquiera se compara con lo que sucedió durante los 3 siglos de dominación colonial. Fue mayor el saqueo en los 36 años del periodo neoliberal que el saqueo que se llevó a cabo en 3 siglos en que fuimos colonia de Europa.
Entonces, eso, que no vuelva a repetirse. ¿Cómo entregar los bienes del pueblo, de la nación, a cercanos, allegados al presidente, a la gente del poder, como sucedió, y luego el enriquecimiento de los políticos? Hasta en los últimos tiempos, ¿dónde viven los políticos? Mansiones, departamentos en Nueva York, en Miami, en Europa, las cuentas bancarias en Suiza, en los paraísos fiscales. Entonces, independientemente de lo que resulte, nosotros ya no podemos seguir con esos excesos, con esas extravagancias, con esa corrupción. Ese es el legado para las nuevas generaciones: limpiar a nuestro país de corrupción y que nunca más vuelva a suceder lo que ha venido pasando. Que no haya, como lo he dicho, García Lunas, que entre todos juzguemos cómo vamos a tener como modelo o aceptar o quedarnos callados cuando la seguridad de todos estaba en manos de la delincuencia. Dominaba la delincuencia, o la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco. Entonces es muy importante el que participemos, además para que no haya repetición, sobre todo por eso. No es decir, ya pasó y luego se termina esta etapa de cambio, de transformación, toco madera, regresan los corruptos, los conservadores corruptos, y para atrás de nuevo, a volver a instaurar el mismo régimen. Y esto no es una fantasía, hasta los intelectuales orgánicos lo están planteando, que lo que quieren es el regreso al pasado, que debe de haber contrapesos en el Congreso, desde luego que tiene que haber contrapesos en el Congreso, pero ¿qué era el Congreso antes? Un mercado en donde se vendían y se compraban lealtades, en donde habían partidas de moches para comprar a todo el que se dejaba. Todo lo que hicieron con la reforma energética, de repartir dinero para obtener los votos, imponerse. Entonces, ese es el regreso al que aspiran. Claro que tienen derecho, porque hay una oposición, eso es legítimo, pero vamos a revisar lo que hicieron, que se sepa
para que se aleje esa posibilidad, para no retrogradar, no volver a lo mismo. Y lo dije en el informe, que lo más importante es seguir haciendo conciencia, informando, orientando, concientizando, para que siga cambiando la mentalidad del pueblo. Porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Porque podemos dejar reformas constitucionales, como está sucediendo, incluso que requieran de 2/3 partes de la votación, que no va a ser fácil que se consigan, para quitar los artículos o las reformas que se han aprobado recientemente, pero si no hay una voluntad colectiva dispuesta a defender lo alcanzado, no va a haber necesidad de modificar la Constitución, porque la van a violar, la van a seguir como era antes, respetando en la forma para violarla en el fondo. Eso es lo que hizo Porfirio Díaz. Nunca hubo un cambio constitucional más que el de la reelección. Además lo dejó igual. ¿Por qué? Porque todo era pura simulación. Se hacían las elecciones en el tiempo y en la forma, pero ¿quiénes ganaban? Pues los que él decidía, porque México era país de un solo hombre. Entonces, esa simulación se trasladó como forma política después de la revolución. No pudo la revolución acabar con eso. Hasta los tiempos recientes. Entonces, no es nada más la modificación de las leyes, es que la gente siga participando. Yo estoy muy contento y además muy orgulloso de la actitud del pueblo de México, del despertar de conciencia. Eso es lo más importante. Por eso están desconcertados los conservadores, corruptos. ¿Cómo ya no logran nada teniendo el control de los medios de información convencionales? Tienen no sé cuántos columnistas a su servicio. Casi todos los medios nos atacan un día sí y el otro también. Y no hacen mella por la gente, porque ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo. Imagínense en otros tiempos no hubiésemos soportado la lanzada sin un pueblo consciente que ya no es susceptible de manipulación. No es de que el columnista X o Y condena, como lo hacen todos los días, y ya la gente
se comió ese plato de mentiras. Ya no es así. No recuerdo que hasta hace poco hablábamos ayer de ¿cómo se llama este organismo? Todos mexicanos a favor de la corrupción. Hicieron con el señor Loret de Mola, entre otras cosas, ¿no? Porque aparte de sus montajes, ¿sí?, publicitarios, todo un documental en contra de los maestros, de los que se oponían a la llamada reforma educativa, documental que lo pasaron en los cines, una película financiada por estos, los que están a favor de la corrupción, X González, sí, y Loret de Mola. Entonces, pues ahora, ¿qué me va a extrañar? Que el Claudio X González y Loret de Mola estén en contra de nosotros, pues me llamaría la atención y hasta me preocuparía de que hablaran bien. Que a veces me dicen también sí, que por qué me meto, ¿no?, a decirles estas cosas que no es cualquier propaganda la de aquí o la publicidad de la mañanera, pero para ayudarles a que tengan más auditorio. Con Broso al otro día me dijeron que hizo una parodia sobre esta conferencia, pero ya no es lo mismo, porque ya los conoce la gente. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Muy bien.